En esta presentación voy a dar cuenta de específicamente uno de los capítulos de la tesis para optar a mi grado de licenciado, que se enmarca dentro del Fondesit de Joaquín, de Prensa y Guerra en Magallanes, en donde tiene mucha relación con lo que hablaba el chino. Chao, chino. Ahí se va. Tiene mucha relación con lo que hablaba recién la exposición anterior, porque se pretende estudiar la exacerbación de los nacionalismos y se trata, en mi tesis trato de demostrar el vínculo entre eso y el chauvinismo regionalista que, mezclado con las ideas de autonomía, dan papel y tinta al periódico regionalista de 1932, La Voz de Magallanes. Entonces, ver cómo el papel de los nacionalismos en la guerra, todo esto a través de la prensa, influye en este sentimiento regional de ya 1930. Entonces, partir por el Ecos de la Guerra, que el diario de la colectividad austroalemana. Esta colectividad se fundó en 1914, el 12 de octubre de 1914, cuyo director fue Carlos Pragas. Sus impresiones se realizaron en el taller de la imprenta La Unión. Era de distribución gratuita y se publicaba 2 veces por semana y estaba escrito en español. En sus páginas, a diferencia de el Magellan Times, que lo vamos a ver más adelante y que es el diario que tiene todos estos recortes que están aquí expuestos, encontramos casi, a diferencia del Magellan Times, encontramos exclusivamente artículos referidos a la guerra, guardando pequeñas secciones para noticias magallánicas u otras informaciones de carácter local. Su extensión era menor que la del Magellan Times, pero de todos modos la proporción de material bélico era mayor a la entregada en el medio angloparlante. O sea, para efectos de la guerra yo me basé principalmente en el Ecos de la Guerra, para dar cuenta de la influencia de las ideas de guerra, también un poco lo que hablaba la presentación anterior, de este patriotismo muchas veces ciego hacia la figura del Kaiser, que en esta época, como dice una cita, ocupaba un lugar importante en todas las casas de los alemanes que vivían acá en Punta Arenas. Por eso, como dice Rodrigo, se entiende desde esa forma la presencia de Hitler en la escuela para el año 30 y tanto. Sin embargo, como bien decía el profe Peña al lado mío, no es que ellos lo hacen igual que nosotros, sino que al contrario, nosotros seguimos haciendo la misma cosa. Entonces, parte con esta cita el capítulo que da cuenta de cómo lo bélico se toma las páginas de los diarios acá en Punta Arenas. Es una batalla, Trincheras de Papel lleva ese título porque es una batalla impresa. Aún estando tan lejos del campo de batalla se reproducían acá esas mismas confrontaciones, pero la guerra llegó a las Islas Malvinas, como denomina el Ecos de la Guerra. Dale, Juan. Y de ahí en adelante el conflicto acá en Punta Arenas ya adquiere mucha más proximidad que la de los años anteriores, o sea, de los meses anteriores, porque esto es a finales del 14, un semestre después del inicio de la Primera Guerra. Entonces, al llegar acá hubo una conmoción muy grande. El diario explica que la gente levantó banderas de sus diferentes nacionalidades, germana, austriaca o inglesa, y se produjo una gran expectación por lo que estaba sucediendo a un par de kilómetros en las Islas Malvinas. Entonces, es muy interesante cómo los dos periódicos dan cuenta de este hecho, cada uno a su manera. El Ecos de la Guerra principalmente exaltando la desventaja en términos de capacidad bélica que tenía entre los ingleses y ellos, diciendo que fue una gesta heroica el hecho de que pudiera haber escapado el Dresden, porque esta batalla se enfrentan cuatro cruceros alemanes contra unos 6 ingleses que estaban mucho mejor aprovisionados, y el Dresden es el único que logra escapar
se va escondiendo por los fiordos hasta llegar a la isla Kirikinen, donde, bueno, pon la otra. Esta es un poco las tablas que, o sea, una manera en que el periódico alemán daba cuenta de las cifras en torno a la guerra. Ahí está, no, la anterior. ¿Anterior? Las cifras y la desventaja, entonces el diario juega mucho con el honor del Dresden, de la gesta heroica, más allá que salió arrancando, y que lo compara con el combate naval de Iquique. Entonces hay una cita acá en donde en el colegio alemán se da a conocer esto, y en el discurso del director él nombra que al igual que el combate naval de Iquique, el Dresden, entonces hay este vínculo constante hacia este patriotismo, hacia el nacionalismo que se exacerba en tiempos de guerra, y la prensa es una clara expresión de ello. Este es un diario, el Ecos de la Guerra, que tiene exclusiva tiraje para la guerra, únicamente, a diferencia, como lo decía, del Magellan Times, que era un diario mucho más completo, mucho más extenso, y que obviamente durante el tiempo de guerra destinó páginas importantes a dar cuenta de ello. Entonces, el tema del Dresden fue importantísimo para este medio, dando cuenta mes a mes de lo que iba pasando. No se sabía en un momento dónde estaba, se seguía escondiendo por los fiordos, apareció en tal parte, lo vieron y llega hasta la isla Kirikinen, donde dan a conocer las ventajas de la población germana trabajando allá en la isla. La siguiente. Ahí se preguntan, ¿qué ocurrió en la anterior? ¿Qué ocurrió con los combatientes de Malvinas? Bueno, ahora se encuentran en Quiriquina y están suministrándole todo el alcantarillado, porque la laboriosidad alemana les permitió, bueno, y de hecho así fue. Le pusieron alcantarilla a toda la isla y le hicieron llegar agua potable, bueno, una serie de trabajos ahí en la isla antes de que, ahí estaban escondidos, refugiados, antes de que escaparan nuevamente a Juan Fernández, y ahí ya, creo que, yo no sé muy bien exactamente si es que, no sé si tú sabes, Joaquín, si es que lo hunden o se hunde, o sea, le disparan el otro buque o ellos mismos lo hunden, y ahí. Y por el otro lado tenemos el Magellan Times, que bueno, era parte de esta batalla en la prensa, este teatro de batalla que se montaba para generar esta expectación, exacerbando, claro, los nacionalismos, como decía. Y ahí en la anterior, Joaco, este es del mismo Ecos, que da cuenta de cómo se daban unos con otros los periódicos. Se lamentaba de que en estas imprentas no existieran bocinas como en otros países, porque daban ganas. Lo que sí tenían eran pizarrones donde escribían las últimas noticias de guerra. Entonces allí en la cita sale como lamentablemente no existían bocinas porque han ocurrido hechos tan interesantes que dan ganas de encender, tocar todas las campanas, la bocina, dar a conocer a todo el mundo en lo que va la guerra. Era un espectáculo la guerra, la gente lo leía a lo largo de todo el mundo, siempre habían periódicos destinados, acá habían unos especiales, la colectividad era bien importante, como bien dijeron en la presentación anterior del chino, pero siempre se vio así como, no sé, mundial de fútbol. Bueno, el Magellan Times se fundó durante el primer mes del año de 1914 en la ciudad de Punta Arenas. Se publica su primer periódico, o sea, su primer número ahí, es quincenal. Está destinado a las personas angloparlantes de como denominan ellos, el lugar más al sur del mundo. Su tiraje fue mucho mayor y mucho más prolongado que el Ecos de la Guerra.
duró hasta el año 1936. Tuvo alcance en diferentes lugares del campo, acá en la región de Magallanes, llegó hasta Río Gallego, tenía tiraje o sea, se enviaban impresos hacia la Falkland, era leído por toda la región y durante un periodo bastante largo, de 1914 hasta 1936. El año 1916 ya se fundó también en la provincia argentina de Santa Cruz una sucursal con el Magellan, o sea, ya abarcaba gran parte de la región. Y como decía, cesa en 1936, 5 años después de la muerte de su fundador. Y bueno, al igual que el ECOS, tenía bastante contenido que daba cuenta de la guerra, no encendía tanto el espíritu nacionalista como el ECOS, tenía un tono mucho más sofisticado para hacer llegar sus críticas a los germanos, ¿no? El ECO era mucho más directo, como que de alguna manera al final de sus publicaciones se tenía que estar defendiendo constantemente de ataques de la prensa, como decía bien el chino en la presentación anterior, de las persecuciones que llevaba defender a uno de estos bandos. Bueno, también destinan una parte importante al combate de la isla Malvinas. Y acá la parte interesante, la que da cuenta de, esta no encontré la cita, no encontré el recorte, pero esta es la cita, en donde hace la invitación a todos los ingleses que vivían acá en la región a participar, a donar a estos fondos que eran impulsados por el Magellan Times, estos fondos para recaudar dinero para diferentes cosas. Ahí pon la siguiente. Daban a conocer, esta es la lista de los que aportaban a este fondo, y al igual que que fue uno de los 7 fondos que existieron otros más para distintas finalidades relacionadas a la guerra, para comprar un buque, bueno, ahí en la presentación se puede ver. Entonces, este fue uno de los 7 fondos. Por su parte, el ECO de la Guerra invitaba a sus lectores a apoyar la iniciativa de la Cruz Roja alemana-austriaca para la realización de fiestas y encuentros en bazares destinados a la recaudación de dinero. Ambos medios contaron con estos fondos para recaudar dinero y para enviar a la guerra, y lo interesante es que en la cita anterior, o sea, sí se da a conocer, o sea, se les promete pagarles el viaje incluso para allá, con traslado, todo lo necesario para que de aquí salieran a combatir al campo de batalla. Dale más. La otra. La pregunta entonces que impulsó la investigación y que sería bueno replantearse es cómo influyeron estos nacionalismos, la exacerbación de estos bandos durante el periodo 1914-1916 en la generación del nacionalismo propio, del nacionalismo regional que se imprimió luego en La Voz de Magallanes. Fueron tildados La Voz de Magallanes como camarilla nazi-fascista por sus detractores, porque ya entrado los años 30 se generan una serie de pactos electorales, y ahí ya tiene que ver con la chilenización o la llegada de la institucionalidad chilena propiamente tal. Y bueno, las diferencias ya electorales llevan al Partido Regionalista de Magallanes, que se funda en su legión cívica, que era igual de selecta, como lo mencionaba el chino en la presentación anterior, igual de selecta que estos colegios donde solamente podían entrar alemanes. Bueno, la legión cívica en un inicio únicamente aceptaba a los nacidos en Magallanes, porque el resto eran posibles, como se le decía, los chilotes, los nortinos que vienen a quitar la pega. Existía como todo ese patriotismo al final regional que junto a otras ideas junto a otras ideas de La Voz de Magallanes tienden a pensar que evocan a esta pureza del ser
a esta pureza tal cual como lo decían los alemanes, al ser magallánico y bueno, desde ahí la pregunta abierta.